Hola, ¿qué tal? Les saluda nuevamente el pastor Juan Carlos Amaya. Hoy día vamos a estar transmitiendo el segundo programa de esta serie que estamos mirando con relación a la familia. Quiero bendecir a cada uno de los que nos están escuchando en este momento. Han habido personas que ya nos escucharon en el audio anterior en diferentes lugares, en Riobamba, en Quito, en Pedernales, en España, en México, y damos un gran saludo a gente de Ibarra, gente de Atuntaqui, de Cotacachi, gente de toda la provincia de Imbabura, gente que ahora mismo están reunidos ahí con sus familias transmitiendo este programa en familia, compartiendo, orando, buscando a Dios en familia, buscando una salida, una respuesta a todo lo que está pasando hoy en día en el mundo entero. Y quiero que sepan que todos estos días yo he estado buscando mucho la presencia del Señor, buscando palabra para todo esto, y realmente hemos llegado a muchas convicciones que están pasando. La primera convicción es que todo lo que está sucediendo ahora en el mundo, ¿sí? Todo lo que está sucediendo en el mundo, toda la naturaleza de esta pandemia, de lo que implica esta pandemia en las familias, en la economía, en la sociedad mismo, en el medio ambiente, todo tiene un objetivo, un propósito de parte de Dios. Y esto es lo que yo quiero hoy compartir. He descubierto algo tremendo, que yo espero que esto sea de impacto para su vida, sea de impacto para su familia. Y hay algunas preguntas que yo quiero responder de lo que la gente comúnmente se dice o hablan entre las personas, hablando acerca de esto. ¿Es un juicio o no es un juicio de Dios? ¿Sí? Esto lo provocaron las personas, los provocaron los chinos, se les salió de las manos, estaban haciendo experimentos con animales. Esto fue un atentado de Irán contra el mundo por todo lo que les han hecho a ellos. Bueno, hay muchas cosas que surgen en las redes sociales, que surgen por ahí, y que las personas comunes no saben cómo interpretar lo que está pasando, ¿sí? Y yo creo que la mejor forma de conocer nosotros toda la interpretación de lo que está sucediendo es que nosotros tenemos un libro, ¿sí? Este libro se llama la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura. Este libro es donde contienen todas las verdades, y es de aquí donde nosotros podemos encontrar respuesta para todas las cosas que nos pueden estar sucediendo. Yo quiero hablarle a usted, hombre, padre de familia, personas que nos están escuchando en diferentes lugares, que posiblemente no sean familias cristianas, posiblemente usted no sea una familia creyente, una familia que tiene bases, principios, que conoce las Escrituras y que quizás no sabe cómo interpretar todo esto. Yo quiero hoy hablarle desde mi corazón y hablarle bíblicamente qué es lo que estamos entendiendo. Hay por lo menos aquí 8 atentados contra la familia, ¿sí? Que es lo que yo quiero hablarle en esta noche, 8 atentados contra la familia, ¿sí? Y usted va a ir entendiéndolos uno por uno. El día lunes, les estuve dando 8 puntos para reformar una familia, ¿sí? Y que el primer paso es tener un reformador. Pero hoy día vamos a mirar 8 atentados contra la familia, porque nosotros sabemos que bíblicamente Dios crea la familia como el núcleo de la sociedad para toda la tierra. Alguien dijo, cuando una sociedad ha estado a punto de destruirse, lo primero que se destruyeron fueron las familias. Saque a la familia de la sociedad y usted va a destruir a futuro una sociedad. Y ese es el atentado que hemos visto nosotros durante toda la vida. Hemos visto un atentado contra la familia de una forma, de otra forma. Y estos juicios, ¿sí? Porque la pregunta que decíamos al principio es, ¿será que esto que está sucediendo en el mundo es un juicio de Dios? Y bueno, yo leía la Escritura en el libro de Amós y me encontré hay algunos textos bíblicos, pero me he encontrado con este en especial que está en el libro de Amós capítulo 3, en el versículo 7. En el versículo 6 dice, se tocará trompeta en la ciudad
y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no lo haya hecho? Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Escuche esto. Dios está al tanto y en control de toda la humanidad. Así el hombre no se acuerde de Dios, así el hombre sea ateo o decida ser ateo, así el hombre viva diciendo que él no cree en nada y no asista a ninguna iglesia, nunca lea la Biblia, no practique ningún principio, no practique ninguna ley. Ciertamente Dios es Dios sobre la humanidad, porque Él nos creó a nosotros. Nosotros no fuimos creados por nosotros mismos, nosotros fuimos creados por Dios. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y todo lo que en la tierra hay, Dios lo creó por su palabra y lo formó con sus manos. Entonces nosotros, el ser humano, nosotros estamos bajo una dimensión mayor, que es la dimensión espiritual. Todo lo que nosotros miramos aquí en esta tierra está bajo una dimensión tridimensional. Significa todo lo material, todo lo que podemos ver, tocar, palpar, está bajo una dimensión tridimensional. Pero esta dimensión en la que nosotros vivimos, o una dimensión material, está bajo la dimensión espiritual de Dios. Cuando dice la Escritura, Dios creó los cielos, está refiriéndose a esa dimensión de lo espiritual. Y nosotros venimos de esa dimensión espiritual. Cabe recalcar que el espíritu que nosotros tenemos como personas y el alma es inmortal, no muere. ¿Sí? Eso fue creado en los cielos. Usted vino de allá, de ese ámbito espiritual. Y aquí en esta tierra se creó, fue el cuerpo. Nuestro cuerpo, este pellejo que usted ve aquí, esto es hecho made in tierra. Esto fue creado aquí en la tierra a través de un esperma y un óvulo de sus padres. Fue creado, pero todo lo que es hecho aquí en la tierra perece, tiene que morir, tiene que desfenecer. Pero lo que es creado en los cielos, lo que es creado en el ámbito espiritual, eso es eterno. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos bajo leyes eternas. Esas leyes rigen sobre la humanidad. Esas leyes rigen sobre el hombre. Es como si nosotros quisiéramos decir, yo no creo en la ley de la gravedad. Entonces vaya a una casa de un tercer piso y tírese abajo y verá que usted no se mata, o por lo menos se quiebra un hueso. ¿Por qué? Porque es una ley. Y usted pregúntese, ¿y quién escribió esa ley? ¿Y quién le dictó esa ley? Pues todas las leyes fueron creadas por Dios. Entonces, querramos o no querramos nosotros aceptar, nosotros provenimos de un mundo espiritual, del ámbito espiritual, de un reino celestial, del cual es nuestro Padre. La Biblia dice que Dios es espíritu. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas por el poder de su aliento, por la palabra. Él creó todas las cosas y Él nos ha hecho a nosotros. Entonces, ¿por qué vienen los juicios? Primeramente, los juicios vienen de parte de Dios. Satanás no hace juicios porque Satanás no es un juez, no está en posición de juez. Él no está en posición de juzgar la humanidad porque Él no nos creó. El que nos creó es Dios y Él es el único que está en posición de juzgarnos, de corregirnos. Pero la segunda pregunta que quiero hacerle es, ¿por qué vienen los juicios? ¿Por qué vienen los juicios? Y entonces aquí nos vamos a encontrar con algo muy importante, que es la razón también por qué han venido juicios a su vida personal. Porque yo quiero que usted entienda que hay juicios globales, como el que estamos viviendo ahorita. Hay juicios nacionales, que son juicios sobre naciones. Hay juicios sobre ciudades, que son juicios sobre espacios más, son sobre ciudades, sobre provincias, sobre cantones. Y hay juicios que son familiares. Y aparte hay juicios que son personales, ¿sí? Cuando hay algo que le pasa a un miembro de la familia que tiene que ver con algo personal que no tocó a las otras personas, eso tiene que ver con un juicio personal. Dios siempre ha estado juzgando a la humanidad por una razón, y es lo que yo quiero hoy hablar en esta mañana, acerca de esa razón por qué Dios juzga continuamente. Óigame esto. Hay algo que la Biblia le llama justicia. Y esta justicia que Dios se rige sobre un trono de justicia. Dios juzga porque Dios es justicia. Y la justicia es para protección de las personas que Dios creó, de la creación de Dios.
Y cuando nosotros atentamos contra una persona, cuando yo atento contra una familia, yo estoy cometiendo injusticia. Y hay diferentes tipos y niveles de injusticia. Entonces, mirando hoy en las Escrituras, pude comprender algo tremendo. En el libro de Amós habla de 8 juicios, ¿sí? Y habla de 8 juicios a 8 naciones, pero esas 8 naciones tienen que ver con nosotros, tienen que ver con nuestras familias. Dios siempre habla en un doble o triple sentido a través de las Escrituras. Mientras que Dios está diciendo de Damasco, Dios está hablándonos en una forma simbólica. ¿Qué representa Damasco para nuestra vida personal? ¿Qué representaba Damasco para el pueblo de Israel? ¿Qué representaba Damasco para las naciones? Entonces, cuando habla de cada una de estas 8 naciones, de estos 8 pueblos que habían hecho injusticia contra el prójimo, entonces Dios dice, derramaría juicios. Entonces yo quiero hablarle hoy de 8 juicios o de 8 atentados de injusticia contra la familia. Esté atento a lo que voy a hablar en esta hora para que usted tome nota, y donde usted está en su casa, en su hogar, tome nota. Y al final vamos a estar viendo que todo esto tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra familia, ¿sí? Y habla en el libro de Amós, capítulo 1, en el versículo 3, quiero que escuche bien esto. El capítulo 1, en el versículo 3, dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galá con trillos de hierro. Oiga esto, aquí habla de un primer juicio. Dice, por cuanto hicieron esto, no voy a revocar mi castigo. Revocar su castigo significa que Dios siempre nos da un tiempo de misericordia, un tiempo de gracia para que el hombre reaccione a lo que está haciendo. Normalmente las personas hacen mal, pero no es que al otro día empiezan los juicios correctivos de Dios. No, Dios siempre da un tiempo para que usted se arrepienta. Dios nunca juzga instantáneamente. Dios espera que el hombre reaccione, recapacite, reconozca su proceder, reconozca lo que ha hecho, reconozca que estuvo mal y se arrepienta, ¿sí? Y esa es la forma como Dios espera revocar ese juicio. Ahora, ¿por qué dice no revocaré mi juicio? Porque espiritualmente, escuche esto, espiritualmente se entiende que todo acto de injusticia trae consigo un juicio. O sea, ni siquiera Dios tiene que causarlo. Simplemente es una ley. Es como que yo vengo y me tiro de un lugar alto y me voy a caer. Nadie lo decidió. Simplemente es una ley. Yo estoy sujeto a esa ley. Si yo toco el fuego me quemo, nadie lo decidió, simplemente eso es una ley. Mi cuerpo no está hecho para tocar o para resistir el fuego. Entonces, de la misma manera, la justicia de Dios, ¿sí? La justicia de Dios está continuamente actuando sobre el hombre, está continuamente actuando sobre la humanidad. Y cada vez que nosotros desatamos una área de injusticia, activamos una área de injusticia, entonces juicios correctivos vienen a recaer sobre nosotros. Habla sobre Damasco, luego dice sobre Filistea, dice, así ha dicho Jehová el Señor, por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo. Y da la razón en cada uno de estos textos, da la razón por qué él está juzgando. ¿Cuál es la razón de ese juicio? En el primero de Damasco dice, no revocaré su castigo porque trillaron a Galat con trillos de hierro. Vamos a estar mirando más adelante qué significa esto. Luego dice, en el caso de Gaza, que es Filistea, dice, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Hay otra razón aquí por qué el Señor dice, te voy a enviar un juicio porque has hecho esto. Luego habla a Tiro, ¿sí? Tiro era otra nación de aquellos tiempos, y les dice, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Luego va a Edom, ¿sí? En el versículo 11, y le dice, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Note que son características familiares, ¿ya? En la profecía contra Amón, versículo 13, dice, y no revocaré su castigo porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galat
que estaban encintas, o sea, les abrieron el vientre, les sacaron sus hijos, dice, para ensanchar sus tierras. Luego viene la profecía contra Moab, que está en el capítulo 2, verso 1, y dice, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. ¿Sí? Y usted quizás hasta este momento diga, bueno, yo no entiendo nada de lo que usted está diciendo, pastor, ¿qué tiene que ver eso con el coronavirus, con lo que está pasando ahorita? Pues ya en tantico se lo voy a explicar, porque quiero que vaya tomando primeramente la base bíblica para que luego usted comprenda de qué se trata esto. En el versículo 4 del capítulo 2 da otra razón, está hablando del séptimo juicio por causa de la injusticia. Dice, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras y en pos de los cuales anduvieron sus padres. Oiga esto, este juicio fue contra Judá, contra el pueblo de Dios. Y luego va al último contra Israel y dice, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Aquí están los 8 juicios y ahora vamos a interpretar los que significan estos 8 juicios o estas 8 injusticias que se han practicado en contra de la familia en todos los tiempos y que justamente ahora nosotros estamos mirando esto. Yo quiero decirle antes de empezar a la interpretación de esto, ¿qué tiene que ver con nosotros los juicios? Es que nosotros estamos involucrados, como lo había dicho anteriormente, estos son juicios a toda la tierra en favor, oiga esta palabra, en favor de la familia. Recuerde que cuando un juicio viene, los juicios no son para los justos, los juicios son para la gente que ha hecho injusticia. Y si ahora mismo hay injusticia en su casa, en su hogar, usted puede estar expuesto en esta noche. Es el tiempo que usted se ponga cuentas con Dios y arregle estos aspectos de juicio. Vamos a enumerar los primeros juicios, ¿sí? Y habla de 3 naciones, la nación de Siria, la nación de los filisteos y la nación de Tiro. Estas tres naciones no tenían nada que ver con la nación de Israel, que era el pueblo de Dios. Estas 3 naciones eran totalmente ajenas en aquellos tiempos. Eran totalmente ajenas, no provenían de los descendientes de Israel, ¿sí? Y estas 3 naciones nos hablan de cosas interesantes. Por ejemplo, dice Siria, dice trillaron a Galat. Galat era un pueblo de Israel. Y dice trillaron. Cuando la Biblia habla de trillar, escuche esto, es la palabra opresión. Oprimieron al pueblo. Y según la historia de estos pueblos, lo que está hablando aquí, el primer juicio, ¿sí? Escuche esto, el primer juicio de Dios contra la injusticia a la familia es el juicio contra la opresión laboral, es el juicio contra el abuso y la esclavitud del tiempo de los operadores. O sea, esta parte que nos habla ahorita de trillar a Galat, está hablando de una forma opresiva en la gente pobre, en la gente que es operaria, en la gente que les compran su tiempo, en la gente que les hacen doblar su tiempo de trabajo y que por consiguiente esto viene a afectar la familia, porque nosotros sabemos que la cabeza de la familia, que es el que está a cargo de los trabajos, son los que cuidan la familia, son los que protegen la familia, son los que pasan tiempo con la familia, pero de algunos años para acá esto se vio también inundado por la mujer. O sea, ya no solamente es el hombre el que está oprimido en el trabajo, ahora también hay mujeres. Hay una gran parte, y esto está creciendo, es una ola en crecimiento, el trabajo laboral femenino. Entonces, cuando el hombre trabaja, la mujer trabaja, ¿en qué lugar o posición o cuidado quedan los hijos? Entonces, el primer juicio que describe aquí esta parte de la Biblia, que lo estuve revisando y estuve yéndome un poco más profundamente a cada nación que representaba, esta parte habla de la esclavitud, escuche esto, de la opresión laboral. Y miramos que ese tipo de opresión se dio en Egipto cuando ellos esclavizaron al pueblo de Israel durante 400 años para que no tengan tiempo de nada. Ellos los esclavizaron. Entonces eso es un robo a algo que Dios nos entregó. Y esta parte yo quiero que usted entienda, sea quien sea que usted me está escuchando en este momento, Dios es el que nos dio el mayor recurso, el recurso no renovable, y el recurso más valioso de todo ser humano se llama tiempo. Se llama tiempo.
Y cuando la parte laboral nos quiere comprar más allá de los límites del tiempo que nosotros debemos de dar al trabajo, le estamos quitando el tiempo a nuestra familia, le estamos quitando el tiempo a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, y es ahí cuando comienza a haber un desequilibrio familiar, ¿sí? Nosotros los hombres, lo digo por experiencia, somos dados a la parte del trabajo, somos muy inclinados a la parte laboral. De alguna manera nos apasionamos tanto en ciertas cosas que queremos pasar a veces 10, 12, hasta 14 horas en el trabajo. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que cuando hacemos esto, robamos el tiempo que le corresponde a nuestra familia, porque Dios nos dio a todos 24 horas para que de esas horas nosotros podamos participar con nuestra familia. Entonces esto es un derecho. Óigame esto que le estoy diciendo, esto es un derecho dado por Dios. La administración del tiempo que Él me ha dado para con mi familia, que Él me ha dado para con mi casa, para mi esposa, para mis hijos. Si usted es mujer, para con su esposo, para con sus hijos. Si usted es joven, para con sus padres. Hay un orden, debe de haber un orden, ¿sí? Entonces cuando yo cojo ese tiempo y cruzo esas 8 horas laborales y yo comienzo a trabajar ya 12 horas, 14 horas, yo estoy, escúcheme esto, yo estoy cruzando un límite. Y esa es la razón número 1 porque se ha perdido la intimidad de familia. Ya no hay tiempo donde uno puede tener esa intimidad de corazón a corazón, donde yo puedo hablar con mis hijos, donde yo puedo expresar con mi esposa, donde yo puedo hablar con mis padres. Yo me acuerdo que cuando yo era un muchacho, yo tenía unos 12, 13, 14 años, hasta los 16 años, yo pasaba horas y horas hablando con mi mamá. Sí, mi mamá yo me recostaba sobre las piernas de mi mamá y ella me rascaba la cabeza, me rascaba la espalda y pasábamos conversando mucho tiempo. Eran tiempos hermosos de intimidad, había tiempo, mi mamá trabajaba, pero era una cantidad de horas que ella trabajaba. El resto del tiempo pasábamos juntos, platicamos y eso afectó para bien mi vida de adulto. Esos son tiempos que ya muchas familias no los tienen porque está el trabajo, la parte laboral ha venido a copar totalmente a las familias. Otra de las cosas que yo miro también es la parte escolar. Yo me acuerdo que hace algún tiempo atrás los hijos ya cuando entraban al colegio se volvían esclavos de los estudios. Ya tenían que estar metidos en su cuarto haciendo estudios hasta las 2 de la mañana y eso los apartó bastante tiempo de la familia. Entonces estos son atentados de injusticia en contra de la familia. Ese es el primer atentado que Dios está juzgando ahora mismo. Si usted se da cuenta, los países más prósperos, los de primer mundo, los que han tenido el mayor movimiento económico, como Nueva York, ahorita, actualmente, la cuarentena, son países fantasmas, ¿no? Usted no ve nadie ahí, todo está quedado, la economía está colapsada en todo el mundo. Entonces, eso es lo que está sucediendo y ese es el primer juicio, ¿sí? Quiero irme rápidamente al segundo juicio, ¿sí? Y este segundo juicio nos habla de los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Los filisteos eran un pueblo, quiero que escuche esto, eran un pueblo que instigó a Israel toda la vida que se ve aquí en la Escritura, hasta antes de eso. Fue un pueblo que instigó y continuamente, y era un pueblo que robaba, ¿sí? Ellos robaban las cosechas, ellos robaban el oro, ellos andaban haciendo incursiones y siempre buscaban, eran como las ratas. ¿Sí? Ellos siempre estaban buscando la debilidad de las naciones y si encontraban un pueblo que no estaba bien protegido, bien resguardado, no estaban armados, ellos venían y robaban. Eran gente despreciable, eran personas despreciables que todo el tiempo estaban robando. Y esto nos habla de otra cosa, oiga esto, ¿sí? Esto nos habla acerca de los ladrones de las cosechas o oportunistas. En toda la tierra usted va a encontrar que hay delincuencia, hay corrupción, hay gente oportunista que se basa en la ignorancia de las familias para causarles daño, para robar cosechas, para robar. Hay gente que dice, yo no entiendo, yo trabajo y yo no puedo prosperar. Claro, usted está trabajando, pero usted está trabajando para los ricos. Usted está trabajando para gente que de alguna manera se está apropiando de sus horas, de su tiempo. Ellos se están haciendo ricos, ellos están llegando a cosas grandes y usted nunca hace, porque usted está bajo el ataque de los filisteos. Hay una injusticia allí que está metida y usted no puede prosperar.
¿sí? Porque usted no entiende cómo funciona todo esto, usted no entiende, no comprende cómo funciona el progreso de una familia. Entonces ellos son los que roban la cosecha, usted está sembrando, usted está cultivando, pero cuando ya viene algo, ya viene a ser cosechado, ellos le roban su cosecha. Tenemos mucho de estos en la parte comercial, por ejemplo, en muchas casas comerciales que a usted lo engañan, usted no se da cuenta, pero usted cae bajo engaño. Usted está libre de deuda y de pronto lo enamoran con un televisor, lo enamoran con una moto, lo enamoran con algún artefacto y usted comenzó a caer en eso y usted no se da cuenta cómo ellos le están sangrando a usted el dinero, le están sangrando con intereses altos y cada vez que usted entra ahí y usted no se da cuenta que usted ya salió con una deuda y de pronto en unos 8 meses que usted está pagando ese televisor que multiplicando todas las cuotas le sale como $2.500. Ese mismo televisor sale a la venta en $600. Y usted dice, ¿cómo fui a comprar ese televisor? Son 4 veces más, pero esos 4 veces más son $600 por 3, son $1.800 que usted está pagando, le están sangrando sus cosechas, ¿sí? Y hay mucho de esto que hoy en día en esta temporada usted cae fácilmente en muchas casas que le engañan, que le dan una tarjeta, que usted puede comprar esto en este mismo momento, mire, lléveselo ahorita, le hacemos firmar, usted no le dan tiempo para pensar, usted no se está dando cuenta que les están robando, usted le van a quitar sus cosechas, ¿sí? Porque la cosecha viene después de un tiempo de cultivar, usted está trabajando duro y en el mes que usted coge su cheque, que usted coge su pago, en ese momento ese dinero va destinado a la casa fulana, a la casa mengana y usted está comenzando a pagar dineros exorbitantes en intereses. Eso se llaman el pueblo filisteo. Hay un juicio que ha venido sobre todo esto y eso destruye también la parte de las familias, porque hoy en día miramos cómo las familias que se llenan de deuda no pueden prosperar y las familias que se llenan de deuda comienza a haber una opresión en el esposo, en la esposa, y ellos trabajan ya por deuda, por presión, por la necesidad de pagar y comienzan nuevamente a descuidar la casa y las familias. Esa es otra razón en lo que está pasando en las familias. Luego vienen los de Tiro. Los de Tiro eran una nación comercial, eran una nación poderosa, ellos eran expertos en naves marítimas, ellos construían ciudades a causa de las riquezas del mar y eran también comerciantes y mercaderes de muchos productos que se comercializaban en las naciones. Una de las historias que habla de Tiro es que ellos tenían tanta riqueza, tanto dinero, que ellos compraban, escúcheme esto, ellos compraban autoridades, ellos compraban a los alcaldes, podríamos decir, de esos tiempos, para que ellos les permitan entrar allá y poder poner sus productos. Una de las cosas que yo entiendo, que esto se parece mucho al pueblo de los chinos, ¿sí? Se parece mucho porque los chinos no hacen negocios con países por simplemente ayudarlos, ellos tienen intereses personales y nosotros te prestamos $1.000 millones, pero tú nos permites esto o tú nos das estas riquezas de tu país. Entonces esto representa el pueblo de Tiro, gente que eran capitalistas, gente que tenían dinero pero que tenían otras intenciones, que era enriquecerse más y extraer la riqueza de las naciones que carecían de mayordomía, de administración y de sabiduría. Entonces estos son 3 naciones que no tenían nada que ver con Israel, que de alguna manera robaban, sangraban y oprimían al pueblo de Dios. Pero para nosotros esto representan 3 formas de injusticias que apelan contra la familia. La opresión laboral, número 2, el robo, ¿sí? Porque ya eso es un robo. Nosotros nos asombraríamos si dijeran ese chulquero presta el 20%. Eso es un 20%. Pero usted no se da cuenta que hay productos que usted los compra a un 200% y eso no es penado. ¿Por qué? Porque las leyes se las acomoda para que esto parezca fácil y pueda ser aceptable. Entonces esa es una segunda forma de traer robo al dinero de las familias. Y el tercero es el capitalismo, ¿sí? El capitalismo son los que deciden, los que ponen las leyes, los que hacen que usted caiga en sus trampas, en sus lazos y de pronto ellos se vuelven señores suyos. Estas 3 partes son los 3 primeros juicios de estas 3 naciones y la Biblia dice que Dios iba a traer juicio. Estoy hablándole de 2 formas a usted. Número 1, si usted es la víctima de esos juicios, pero también, número 2, si usted es el que está a cargo de esto. Quizás este video está cayendo en la familia
en las manos de una familia rica, adinerada, que usted puede decir, sí, yo tengo empresa, tengo negocio, y que justamente Dios le está hablando a usted porque usted es la persona que está haciendo esto, causando esto en sus empleados, en sus trabajadores. Usted les está exprimiendo su tiempo, no les permite que ellos pasen con sus familias. Hay negocios que yo conozco por acá, empresas multimillonarias que obligan a la gente a trabajar sábado, domingo. Yo tengo casos aquí en la iglesia de hijas que trabajaban hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 10 de la noche. Imagínense, ellos no tienen tiempo con su familia. Entonces todo eso produce el resquebrajamiento de las familias. Quiero irme rápido porque el tiempo se me termina. Luego viene aquí el juicio contra Edom. Edom era hermano de Israel, ¿sí? Y dice la historia que él vendió la primogenitura a Jacob. Jacob es el que más adelante se llama Israel. Y Edom se hizo una nación más adelante, ¿sí? Y el juicio que Dios derrama sobre Edom le dice porque persiguió a espada a su hermano. Escuche esto habla de la violencia intrafamiliar, esto habla del rencor familiar y dice, y violó todo afecto natural. Hoy en día miramos cómo entre la misma familia se dañan, se destruyen entre unos y otros. Dice, violó el afecto familiar, significa se hicieron insensibles. Ya a mí no me importa lo que mi hermano le pase, allá él, verá él no hizo caso, él hizo esto y lo hizo el otro, allá verá él por su vida. Empieza a haber una violación, una transgresión del afecto familiar. Dice que él era su hermano. Entonces, las riñas entre familias, las riñas entre hermanos, miramos por ejemplo en el mundo, Corea del Norte, Corea del Sur se dividieron y hoy son enemigos, ¿sí? Corea del Norte tiene un armamento bélico que en algún momento quiere destruir a su hermano que es coreano de Corea del Sur. Y así en muchos países se dividieron, naciones se dividieron y se volvieron enemigas. Nosotros en algún tiempo éramos un solo territorio, una sola colonia. Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, ¿sí? Éramos una sola colonia y todo esto se dividió y hoy tenemos fronteras y decimos los colombianos, los venezolanos, los peruanos, pero si usted se da cuenta, todo esto tiene un origen y lo mismo sucede en las familias. Muchas familias se comenzaron a desprender unas de otras. Entonces yo le digo esto para que usted comprenda que hay juicios que vienen por causa de esa división, de esa instigación y me gusta mucho esto porque dice, y su furor, dice, y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Esto significa que son familias que no se perdonan. Oiga esto, la falta de perdón abre puertas a juicios divinos, abre puertas a juicios como de enfermedad, como amargura, como dolor de cabeza, como tantos juicios que vienen a las personas por falta de perdón, por tener rencor en contra de su propia familia. Ese es el caso de este cuarto juicio que viene a la nación de Edom. Luego viene la nación de Amón. Dice que hay una cosa interesante en esto, dice, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Y yo miraba esto en el contexto de las escrituras y dice que este pueblo buscaba tener territorio, ¿sí? Los amonitas eran hijos de Lot y los moabitas eran hijos de Lot, porque Lot tuvo 2 hijos de incesto con sus hijas y de ahí salieron estas 2 naciones, los de Moab y los de Amón. Y estos eran naciones que buscaban territorio, ¿sí? Y la una nación habla de que por intereses personales mataba niños y abría los vientres de las encintas. O sea, hizo horrores para poder conseguir terreno. Y ellos hacían estas cosas abominables para que las naciones alrededor les tuvieran miedo, les tuvieran temor, porque ellos hacían esto para ser vistos, ¿sí? O sea, lo crueles que eran ellos. Y esto querían ellos implantar un miedo, un temor en el resto. Hay familias que muchas veces hay el tío que es rico o la tía que tiene dinero y de alguna manera viola principios, viola todas estas cosas para ensanchar sus territorios. A veces no solamente ya hablamos de las tierras como un territorio, sino tierra de influencia, territorios de influencia. Quieren tener influencia a pesar de lo que sea y pisotean lo que tenga que ver. Entonces esto es otro juicio que hay sobre las familias, el tratar de abarcar todo, el tratar de pisotear a los demás, el no respetar los derechos
de la persona que está alrededor de nuestra familia. Mire, todos nosotros fuimos creados con derecho. Los hijos tienen derecho, el padre anciano tiene derecho, la madre anciana tiene derecho, el hombre joven tiene derecho, la muchacha doncella de la casa tiene derecho. Y un concepto que yo estaba mirando de injusticia significa esto. Injusticia es atentar, vulnerar y corromper los derechos soberanos de nuestro prójimo. Su primer prójimo es su familia. Esa niña de 4 años, esa niña de 3 años, esa niña de 9 años que está en su casa, ese niño de 5 años, ese niño de 7 años, yo quiero que usted sepa, padre, madre que me está escuchando, ellos tienen derechos. Y no son exclusivamente los derechos que nos han hablado los psicólogos, sino los derechos que la Biblia dice que nuestros hijos tienen. Ellos tienen el derecho de ser amados, ellos tienen el derecho de ser disciplinados, ellos tienen el derecho de ser educados, enseñados, formados, criados. Ellos tienen el derecho no solamente de recibir pan y comida y un techo, ellos tienen derecho de levantar, ¿sí? de ser tomados en un seno familiar y ser formados. Hoy en día miramos que muchos de esos derechos han sido vulnerados. Por lo menos ya no se está educando a los hijos. Nosotros hemos dejado eso, que lo hagan en la escuela, en el colegio, pero eso se llama escolarizar. Educar y escolarizar son dos cosas diferentes. El profesor del colegio, de la escuela, no educa a mis hijos, él los escolariza, les enseña matemática, gramática, aritmética, ciencias naturales, pero yo como padre soy el que educo a mis hijos. Y no hay forma de educar si no hay una relación. Y cuando yo estoy bajo otras cosas, cuando yo estoy inclinado a otras cosas, yo no tengo un corazón para tener una relación con mis hijos. Y esto, bueno, antes, hace algunos años atrás, lo hacían las madres, pero hoy miramos que a causa de la parte laboral, a causa de los afanes de esta vida, ya muchas madres ya no están educando a sus hijos. Ya no están educando a sus hijos. Y hoy miramos que ya, según el sistema del gobierno, los niños ya de 3 años ya tienen que ir a una guardería, ya pasan ahí en un lugar, y nosotros damos por hecho que todo esto está bien y está normal, pero ya no educamos a nuestros hijos. Y esa es una etapa importante en la vida de cada uno de nuestros hijos. Quiero ir rápidamente al siguiente. Dice Amón, eran hijos de Lot que nacieron producto del incesto. Moab, sí, estamos en el 5. Dice ellos, ¿por qué Dios los castigó? Dice porque quemaron los huesos del rey hasta calcinarlos. Y esto nos habla de un principio de hechicería y de brujería, ¿sí? La brujería y la hechicería, los ritos, esta palabra se me está yendo, todas esas culturas, esas tradiciones, por lo menos en nuestras tierras de indígenas, ha traído mucho los ritos y las hechicerías y las brujerías, las supersticiones en la palabra, ¿sí? Y por causa de esto han hecho muchas cosas que contraponen las escrituras, que contraponen lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Si tiene medio un poco de malestar, entonces lo llevan a curarlo con cuyes, con huevos, con todas esas cosas. Eso es un tremendo error que se está cometiendo en esos lugares, y eso es hechicería, es brujería. No tengo el tiempo para especificarlo, ya en otra reunión lo he de hacer, ¿sí? Eso tiene que ver con la hechicería y la brujería, pero me llama la atención estos dos últimos, y aquí es donde yo me quiero quedar. Dice el juicio para la nación de Judá. ¿Y Judá sabe qué significa? Significa la familia, significa nosotros como creyentes. Oiga esto, usted tiene toda la obligación de enseñar a sus hijos y a su familia la ley de Dios. Dice, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Sabe? Hay un juicio tremendo por no guardar, escúcheme esto, por no guardar la ley de Dios. En cada casa se debe de enseñar a nuestros hijos las escrituras. En cada casa se debe de enseñar a nuestros hijos la ley de Jehová. Sea de qué religión sea usted, de donde usted provenga, usted debe de enseñar a sus hijos la palabra de Dios para que ellos no hierran en mentiras, para que ellos no sean presa fácil de la ignorancia.
Es necesario que nuestros hijos aprendan mayordomía bíblica, aprendan moralidad bíblica, aprendan cómo se deben de llevar en la familia de una forma bíblica. Esto está aquí en la Escritura. Y por último, el juicio hacia el pueblo de Israel, dice en el capítulo 2, verso 6, dice: porque vendieron por dinero al justo. Y esto habla de 4 cosas: la acusación, la provocación, la intimidación y la destrucción de la fe de los propios padres, del propio esposo o de la propia esposa o de las familias que viven en la casa contra aquellos que están profesando una fe, contra gente justa. ¿Sabe? En su familia puede ser que haya una persona que conscientemente y genuinamente quiere buscar a Dios, pero hemos visto y hemos tenido muchos de estos testimonios que cuando una de las personas se convierte de la ignorancia, dice no más al alcohol, no más al sexo ilícito, no más a las drogas, no más a perder el tiempo en tontería, no más a esto, la misma familia se le comienza a levantar y lo comienzan a acusar y lo comienzan a provocar y le tentan a cada momento y lo acusan a cada momento y le dicen cosas como: tú piensas que no nos acordamos de lo que tú eras, eres un santurrón, te crees la muy santa, te crees la madre de Dios, ¿qué te crees? Y es como si quisiéramos que toda la gente fuera igual. Es como si quisiéramos que todas las personas fueran idénticas a nosotros, o sea, que nadie cambiara, que nadie tuviera la esperanza de cambiar. Y hemos visto que cada vez que una persona se convierte de su error, de todo lo que ha cometido, de todas las cosas que ha hecho, escúcheme esto, es como que el resto le quieren tomar y lo quieren tumbar, lo quieren hacer tropezar para que vuelva a ser la misma persona de antes. Si en su casa usted ha sido causante de esto, de la burla, de la mofa, de alguien que genuinamente y conscientemente quiso comenzar a cambiar, yo quiero decirle que esta es la 8ª razón por qué los juicios de Dios vienen sobre las familias, porque Él dice que Él está a favor de los justos. No se levante en contra de la gente justa, ¿sí? Vamos a orar en este momento para terminar esta reunión. Desgraciadamente nuestro programa solo nos graba 45 minutos y ya se me terminó el tiempo. Cierre sus ojos ahí donde usted está y vamos a decirle en este momento al Señor: Padre Celestial, te pedimos perdón por cada forma, por cada acto de injusticia que yo he levantado contra mi casa, contra mi propia familia. Quizás yo he sido uno de los que he perseguido. Algún momento cuando mi esposa se convirtió, yo me burlaba de ella, yo le puse trancas, yo le amenacé para que no vaya a esa iglesia, yo le amenacé para que ella no busque a Dios. Me daba iras cuando la miraba leyendo la Escritura. Yo fui un padre que me levanté contra mis hijos, que quise ponerles tropiezo cuando ellos se acercaron a Dios. Pero hoy entiendo que he hecho mal. Te pido perdón, porque yo he sido la persona que he cometido injusticia contra mi familia, injusticia contra mi casa. Yo he sido como el que decía ahorita, el tercer juicio. He tenido rencor contra mi familia, he tenido rencor contra mi propia esposa, mi propio esposo. No le he podido perdonar y hoy entiendo que todo esto trae juicio sobre la familia. Me pongo a cuentas en esta hora. Te pido perdón, Señor, y oro para que desde este mismo momento tú me des un corazón que yo pueda perdonar y esté a cuentas con todos en mi familia, que no haya nadie, Señor, quien yo guarde rencor y odio. Y te pido perdón por todos estos 8 juicios por causa de injusticia que yo pude haber cometido. Voy a considerar a solas, uno por uno, que tanto de todo lo que yo he hecho está escrito ahí. Te doy gracias por todo esto. En el nombre de Jesús.